Todos los procesos tienen cambios interesantes y tenemos que ir creciendo. Hermanos, hoy tenemos la oportunidad de poder estar con ustedes y poder compartir otra porción de la palabra de Dios. Y quiero comentarles algo, si ustedes se han podido dar cuenta, tenemos una línea marcada ahorita, estamos trabajando acerca del Espíritu Santo y nos resulta muy necesario hablar de esta persona, de la tercera persona de la Trinidad, de manera que la vida de nosotros sea vivida en el Espíritu Santo. Entonces vamos a abrir nuestras Biblias en el libro de los Hechos, este libro de historia, libro de los Hechos, en el capítulo número 1 y en el versículo número 8. Hechos 1:8. Cuando hayamos encontrado, nos ponemos de pie para darle lectura a este solo versículo. Un versículo muy conocido, pero ahorita van a ver que es muy poco vivido. Vamos a leerlo. Todo dice la Biblia así: pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Amén. Vamos a orar. Padre eterno, Señor, muchas gracias, Señor, te damos por la oportunidad, Señor, que nos das de la vida eterna, por la vida física y, Señor, por el alimento material que tú nos has dado en esta semana. Gracias, Señor, te damos. Como gracias, Señor, te damos por toda la provisión que has determinado para cada uno de nosotros desde antes de la fundación del mundo, en la cual, Señor, en tu palabra está empeñada y nosotros estamos seguros en ello. Gracias, Padre eterno, por tu inmenso amor, tu inconmensurable amor, Señor, que de pronto no lo entendemos, nuestra limitada forma de pensar. Ayúdanos, pues, cada día a crecer cada día en tu palabra, siendo revelada, Señor, a nuestra vida mediante el poderoso Espíritu Santo. Ayúdanos a entender, ayúdanos a renovarnos, ayúdanos a transformarnos, Señor, en el Espíritu Santo. Gracias, Señor, por esta persona que tú pusiste de manera, Señor, que nos guarde y nos guíe a toda la verdad. Y nos dé, Señor, toda la revelación necesaria para que nuestra vida valga la pena, para que nuestra vida haga la diferencia, para que nuestra vida sea un parteaguas, Señor, en la vida de muchas personas, de manera que te conozcan a través, Señor, del testimonio que tú estás manifestando en cada uno de tus hijos. Gracias, Padre eterno, por esta oportunidad que tú nos das. Te pido que tú nos bendigas, nos des entendimiento, sabiduría e inteligencia espiritual. Guárdanos, pues, de todas nuestras formas de pensar, Señor, de manera que caminemos, Señor, libres y ligeros, Señor, de nuestros pensamientos. Ayúdanos a hacer las cosas como conviene, Señor. En el nombre de tu Hijo amado Cristo Jesús lo pedimos por esta congregación y por todas las congregaciones hermanas en cualquier parte del mundo. Así, Señor, te ponemos en tus manos a todos aquellos, Señor, que de pronto sienten la necesidad de buscarte, Señor. Muéstrales el camino a esta congregación. Señor, a todas aquellas personas que han de venir a la iglesia, te pido, Señor, que tú pongas un cerco en sus vidas y les conduzcas hasta esta congregación. Tráelos, Señor, del norte, del sur, de todos los lugares, Señor, que vengan y escuchen tu palabra. Ayúdanos a nosotros, los que ya estamos aquí, a poderla vivir, a poderla disfrutar y a poderla, Señor, en todo momento compartir. En el nombre de tu Hijo amado lo suplicamos. Amén. Puedes sentarse, hermano. Dice la palabra de Dios: pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos en Jerusalén, en Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. ¿Quién se sabe ese versículo de memoria? Muchos, ¿verdad? Ahora, ¿quién lo ha vivido? Yo quiero, hermanos, qué bendición, yo quiero que hoy entendamos cómo es que se vive esto. Y veremos, hermanos, cómo está nuestra radiografía en la palabra de Dios. Yo necesito, de verdad que necesito, que el Espíritu Santo, que es la tercera persona de la Trinidad, que es su tiempo hoy, viva en nuestras vidas con plenitud. Bien,
si nosotros podemos mirar este pasaje, si nosotros podemos pensar en todo el marco de este pasaje, nosotros vamos a podernos dar cuenta de muchas cosas. Y yo le podría preguntar algo. Si tú fueras ese alguien que de pronto caminó con alguien, caminó con algunos y tuvo una intensa y profunda relación con ellos. Es más, imagínate tú que tú has dejado todo, absolutamente todo, y de pronto vas a buscar a alguien, encuentras a ese alguien, convives con ese alguien, estás con ese alguien 3 años y medio, y de pronto llega el momento de decir, nos vemos, llega el momento de la despedida. ¿Qué palabras te gustaría escuchar de aquella persona a la cual fuiste a buscar? Conviviste con ella, estuviste con ella, caminaste con ella, comiste con ella, disfrutaste, enfrentaste con ella. ¿Qué palabras son las que tú quisieras escuchar cuando tú te estás despidiendo? ¿Qué palabras te gustaría escuchar? Imagínese que usted va y busca a la persona que más ama, aún hasta con su propia vida, y usted la encuentra, no sé, en X parte del mundo, y usted llega el momento en que tiene que partir, y qué palabra les gustaría escuchar. Yo de pronto puedo imaginar palabras como la persona que se queda le dice al que se va, no te olvidaré, por ejemplo, no te olvidaré. Jamás se borrarán las palabras que tú dijiste, porque estarán en mi corazón. Tal vez uno podría querer escuchar, fue un placer verdadero haberte conocido. Nada tiene que ver con la canción. Una palabra como vivirás, siempre vivirás en mi corazón. Te voy a extrañar. Te voy a extrañar. Tal vez siempre te amaré. Yo creo que esas son las mejores palabras que una persona que se va quisiera escuchar de la persona que se queda. Pero quiero que ustedes entiendan algo aquí totalmente diferente y totalmente dramático y totalmente de pronto para una vida natural absolutamente desencajado, totalmente desalentador, totalmente dramático, totalmente descorazonador. Estas dulces palabras que uno está diciendo acá, esas son palabras que hacen mucho mejor la despedida, la hacen menos dolorosa. Llenan el corazón de un inquieto gozo y de un ánimo diciendo, voy a volver, no me voy a olvidar, fue un placer que me haya conocido, viviré indeleblemente en su corazón, siempre me va a amar. Qué bonitas palabras. Pero estas palabras no fueron las que oyeron los oídos del Señor Jesucristo cuando se despedía de todo un grupo de personas ahí reunidas. No fueron esas palabras. Aquellas palabras que los oídos de nuestro amado Cristo Jesús oyeron fueron las peores palabras. Las peores palabras. Unas palabras que demostraron que la gente con la que había convivido no había aprendido nada. No había quedado nada en ellos. Y parecía que nunca hubiesen escuchado al Señor Jesús, o que de pronto nunca jamás le entendieron. Tal vez si hubiese sido el Señor Jesús, le hubiera dicho, olvídate de mí, nunca regreso. Pero Él no era así. Y entonces, esas palabras expresaron el pensamiento, un pensamiento viejo que tenían los judíos. Y ese mismo pensamiento nunca pudo ser borrado de los mismos apóstoles que estaban despidiendo al Señor Jesús. Y ven ustedes lo que dice el versículo número 6 y el versículo número 7. Entonces los que se habían reunido le preguntaron diciendo, Señor, ¿restaurarás el reino a Israel en este tiempo?
¿Se enteran ustedes que no estaban en el mismo canal? ¿Se enteran ustedes que la expresión de toda esta gente reunida no estaba en concordancia con lo que el Señor había tratado de expresar todo el tiempo de su ministerio en medio de ellos? ¿No se les hace dramático? Es verdaderamente patético, triste situación. ¿Qué están diciendo? ¿No me entendieron? Eso hoy no ha cambiado, es lo peor. ¿Saben? Ellos esperaban un reino absolutamente terrenal, un reino que el Señor Jesús negó cuando dijo que su reino no era de este mundo. No les había caído el 20, no les quedó claro. Señor, ¿restaurarás el reino? Vean ustedes la manera de poder preguntarle al Hijo de Dios que se va. Y esta afirmación, cuando Jesús está diciendo mi reino no es de este mundo, esta afirmación está asentando la sentencia de muerte sobre el Hijo de Dios, porque el pueblo de Israel tenía encima del cuello la bota del pueblo romano. Es una tragedia que de pronto que parece ser que la comunicación no es buena. ¿Se han puesto ustedes a mirar muchas veces en alguna ocasión cuando ustedes están leyendo la palabra de Dios y la quieren entender en su propia forma de pensar y no entiende uno absolutamente nada? Y de pronto nos pega un sueño tan espiritual. No estoy dormido, estoy viendo para adentro. Viene uno a la iglesia y de pronto están retando al pastor y diciendo venga y dígamelo acá. Y de pronto, hermanos, todo ese esfuerzo que uno hace de pronto para venir a la congregación, escuchar un mensaje y uno sale en blanco, eso es una tristeza todavía. ¿Qué estoy diciendo? La palabra de Dios está diciendo, pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo y me seréis testigos. Esas palabras que Jesús está escuchando, esas preguntas tan fuera de rango, Jesús les dijo, no os toca a vosotros saber los tiempos o las sazones que el Padre puso en su sola potestad. Estas palabras aún cuando Jesús conocía los corazones, hermanos, aún y cuando Jesús conocía los corazones, le dejan ellos en claro que no habían entendido absolutamente nada. Y el Señor afirma antes de ser quitado de su vista que recibirían poder. Antes de que Él desapareciera de la vista, Él les afirma que recibirían poder. ¿Sabes cuántas religiones vacías hay? ¿Sabes cuántos ídolos hay? Nada más en la India hay más de 3 millones de ídolos. ¿Y cuál es el que llena el corazón? Ni uno solo. Muchas veces uno vive vidas solamente con información bíblica y son vidas planas, vidas grises, vidas sin propósito, vidas sin ánimo, y el ánimo está en la carne. Y el Señor está diciendo, después de haber escuchado tanta tragedia, dice, pero recibiréis poder. El Espíritu Santo vendría al escenario de la vida de los cristianos para poder tener todo el poder de Dios, para poder entender y para poder dar testimonio. ¿Y qué es dar testimonio? Es llevar un mensaje, no de ninguna manera. Dar testimonio es poder mostrar en tu vida lo que Dios ha hecho en tu vida. Uno muchas veces puede llevar un mensaje, pero uno no está hecho para llevar mensaje. Uno está hecho para hacer el mensaje de lo que Dios ha hecho en la vida de cada uno de nosotros. Cuando uno está diciendo, quiero que hagas esto, y que Jesús dice esto, y que Jesús hace esto, y Jesús dice que leas la Biblia, sí, ¿y por qué tú no la lees? Y Jesús dice que asistes al templo, ¿y tú por qué no asistes? Pero cuando tú vives en tu vida el testimonio del Hijo de Dios, aun cuando quieran decir algo, nadie tiene el poder ni los argumentos para poder echar abajo lo que en tu vida es una verdadera realidad. Entonces, nosotros en todo momento debemos de pensar en esto. Vino el Espíritu Santo y el Espíritu Santo vendría para dar testimonio
de una vida nueva, de una vida diferente, de una vida real, diseñada y pensada de parte de Dios desde antes de la fundación del mundo. Hoy necesitamos permitirnos. Hoy necesitamos permitirnos que el Espíritu Santo ejerza su poder en la vida de cada uno, pudiendo comprobar que cuando eso sucede, su vida nunca jamás volverá a ser igual, sino que, como dijo el salmista en el Salmo número 84, versículo número 7, la palabra de Dios habla de una vida dinámica, de una vida diferente. Salmos 84, versículo número 7, la palabra de Dios dice así: irán de poder ¿en qué? Irán de poder en poder. ¿Verán a Dios en dónde? Verán a Dios en Sión. Entonces, nosotros necesitamos entender esto. Si cuando el Señor está partiendo, está diciendo, pero recibiréis poder, pero recibiréis poder, pero recibiréis poder, es una gran promesa cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo. Hermanos, cuando el Espíritu Santo tiene la preeminencia en nuestras vidas, entonces el cristiano es poderoso. Pero cuando el Espíritu Santo ni siquiera es considerado como la persona que es, el Espíritu Santo no hace nada en una vida donde Él no tiene la preeminencia, donde Él no es el importante, donde lo que yo entiendo es mejor que lo que Él está revelando a la vida. Eso es una tragedia. Y esto muchas veces sucede en cualquier parte del mundo. Es necesario que nosotros tengamos la conciencia de decir: yo quiero permitirme que el Espíritu Santo obre en mi vida. Yo ya no quiero obrar, yo ya no lo quiero hacer en la carne, yo ya no quiero hacer mi esfuerzo, porque cuando se hace en la carne, las cosas pesan horriblemente. Pero cuando se hace en el Espíritu, de verdad que hay vida y hay gozo en abundancia. La vida en el Espíritu es una vida que denuncia la realidad de Dios en nuestra propia vida. Cuando mencioné que el Señor dejaba el escenario del mundo y que vendría el Espíritu Santo, no es otra cosa que la conclusión de todo un proyecto de redención planeado por Dios, en donde Dios expresa su amor. La palabra de Dios dice en otro versículo extremo conocido, dice Juan 3:16, porque de tal manera que amó Dios al mundo. Amó Dios al mundo, y esta es la parte de Dios, porque de tal manera amó Dios al mundo que dio a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga la vida eterna. Este es el deseo de Dios. Ese ha sido el deseo incambiable, inamovible de Dios. ¿Y qué vemos en Jesús? Y en el Señor Jesús nosotros vemos al que nos justifica y al que nos devuelve la paz entre nosotros y Dios. Romanos 5:1 dice: siendo justificados pues por medio de ¿quién? Justificados pues por la fe tenemos paz para con Dios por medio de ¿quién? De nuestro Señor Jesucristo. Tenemos ya la segunda persona. El deseo de Dios es que le conozcas. El deseo de Dios es que otra vez tengas la vida que en algún momento el pecado la echó a perder, ahora la tengas en el Espíritu. El deseo de Cristo es mostrar realmente la redención a través de su sacrificio, pero ahora dice la palabra de Dios, y el Espíritu Santo ahora lo vemos obrando, dándonos el poder necesario. ¿Para qué? Para ser testigos de Cristo en cualquier parte en donde nosotros nos paremos. Hermanos, uno puede decir: yo tengo el Espíritu Santo. Y si es cierto que te conocen en cualquier parte donde te paras, hablas de Cristo con esa libertad, con ese gozo, con esa seguridad, con esa autoridad de parte de Dios. ¿Puede uno verdaderamente impactar la vida de los demás? ¿O nos parecemos mucho al dicho que al pueblo que fueres, haz lo que vieres? Entonces nosotros es necesario que entendamos que hoy estamos en la era del Espíritu Santo, es el tiempo del Espíritu Santo. El Espíritu Santo es aquel que ha de guiar a la iglesia. ¿Se acuerdan ustedes de el criado de un hombre que fue a buscar mujer para su hijo? ¿Cómo se llamaba él? Eliezer. En Génesis capítulo número 26, si no mal recuerdo. ¿Se acuerdan cuántos camellos llevaba? ¿Se
¿Se acuerdan que fue a buscar a qué? Fue a buscar a la esposa del hijo. ¿Se acuerdan que esa mujer, cómo se llamaba? Raquel, Rebeca, ¿quién da más? Rebeca, muy bien, era Miss Génesis. Y usted puede recordar que esa mujer verdaderamente trabajó, y cuando él regresa, este hombre regresa con la esposa del hijo de ¿cómo se llamaba? ¿Abraham? De Isaac. ¿Qué tenemos ahí? Tenemos el arrebatamiento de la iglesia en ese preciosísimo escenario. Nosotros tenemos que, el Espíritu Santo ha de entregar a la iglesia, y el Espíritu Santo nos ha dado preciosísimos dones, y nosotros tenemos una impresionante bendición, y nosotros todos los cristianos debemos de tener la conciencia de que estamos viviendo en una realidad diferente a la realidad que vivíamos cuando vivíamos en el pecado, cuando vivíamos en la carne. Ahora vivimos en el Espíritu, y es por eso que todas las cosas que nosotros debemos hacer deben de ser en el Espíritu, si no, no sirven para nada. Entonces, amados hermanos, pensemos nosotros, es el tiempo del Espíritu Santo el que nos hace poderosos para poder disfrutar de la nueva vida en Cristo y poder dar testimonio de nuestra nueva realidad. Eso de verdad es una bendición. Ahora, ¿a qué se refiere cuando dice la palabra de Dios, recibiréis poder? ¿A qué se refiere el Señor Jesús cuando está prometiendo esto? Bueno, pues es la última pieza del rompecabezas que faltaba en la obra de Dios. Romanos capítulo número 8, versículo número 3, habla de la realidad del hombre. Y esto nosotros ya lo vimos, recién estábamos hablando de esto. Romanos 8:3 dice la palabra de Dios: porque lo que era imposible para la ley, por cuanto era débil, ¿por qué? Por la carne. Nunca la carne va a poder hacer cosas espirituales. Nunca la carne va a poder soportar el peso glorioso de la palabra de Dios. Nunca va a decir, ahora sí yo voy a ser cristiano. No, estoy yendo a alguien que va a fracasar rotundamente. Ninguna persona que le cree más a la carne irá más allá. Nunca. Pero una persona que se pone en el poder de Dios, en el Espíritu Santo, no habrá absolutamente nada que lo detenga para que se cumpla en él el propósito de Dios. Cuando nosotros nos decimos, ahora sí voy a cumplir, nadie cumple en la carne, es una mentira. Entonces, he escuchado aquí, ahora sí voy a ser cristiana de hueso colorado. Ya no está la hermana entre nosotros hoy. No es en la carne, no es en la carne. Entonces, dice la Biblia, porque lo que era imposible para la ley, por cuanto era débil por la carne. Entonces, hermanos, Gálatas capítulo número 3, versículo número 11, el apóstol Pablo sigue revelando cosas impresionantes, verdades eternas, verdades absolutas, verdades del cielo. Dice Gálatas 3, 11 lo siguiente: y porque por la ley ninguno se justifica para con Dios, es evidente, porque el justo por la fe vivirá. Ninguna persona puede. Necesitamos nosotros en todo momento, no el razonamiento ni el pensamiento abstracto ni el pensamiento personal de cada uno, válgase el pleonasmo, para poder considerar a Dios y entender a Dios y hacer las cosas por Dios, de ninguna manera. La palabra de Dios dice en Efesios 2:9, de Efesios 2:8, un versículo muy conocido. ¿Quién se lo sabe? Efesios 2:8, porque por gracia sois salvos por medio de ¿qué? Y que esto no es de vosotros, pues es un don de Dios, y no es por obras, para que nadie se gloríe. Entonces, amados hermanos, nosotros no podemos hacer nada absolutamente en la carne. Y es por eso que nosotros necesitamos algo que Dios nos prometió, que Cristo nos prometió, y que cuando nosotros recibimos a Cristo, Él ha venido a nosotros, y ahora nosotros necesitamos tener la conciencia que debemos dejar a Él el lugar que debe de ocupar en nuestras vidas para que Él obre a través de nosotros. Entonces,
Dios nos dio el poder mediante el Espíritu Santo, lo que significa que la palabra de Dios en nuestra vida se haga una realidad mediante la capacidad del Espíritu Santo y no por nuestra fuerza. Entonces, es por eso que hoy la palabra es revelada. El deseo de Dios para el hombre es dado a conocer por medio del Espíritu Santo, por lo cual tenemos vida y vida en abundancia. La mente de Dios fue expresada. Vean ustedes nada más la participación del Espíritu Santo, no nomás en una cosa, sino desde Génesis capítulo número 1, versículo número 1. ¿Quién se sabe ese versículo? ¿Y el 2? En el principio creó Dios, ¿qué? Los cielos y la tierra. Y la tierra estaba desordenada y vacía. Escuchen bien. Y la tierra estaba desordenada y vacía, y las tinieblas estaban sobre la faz del abismo, y el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas. ¿Cómo es que se encuentra una vida que no se deja guiar por el Espíritu Santo? Desordenada. Y lo peor de todo, también vacía. Una vida que está todavía sometida a las tinieblas. Una vida que por más que orden que quiera poner en su vida, sigue siendo una vida sin poder, una vida vacía. No importa que los elementos existan en su vida. No es trascendente. Y se van a ver vidas estériles. Se van a ver vidas queriendo hacer tantas y tantas cosas en el poder de su carne, y nunca habrá un fruto que valga la pena para la eternidad en Dios, porque sí son la carne. Esto es, no tan solo la iglesia, el pastor debe estar absolutamente desligado de su carne. Es el Espíritu Santo. Uno no debe de brillar. Quien debe de brillar es la personalidad de Dios en cada uno de los cristianos. Es diferente. Es diferente. Cuando usted se esfuerza mucho en su carne, quédese con su esfuerzo. No hay nada. No hay garantías, no hay nada. Lo que queda es solamente tristeza, solamente desconsuelo, solamente vacío. Entonces, la vida sin Dios está desordenada y vacía. Hermanos, la vida sin el Espíritu Santo, sin la dirección del Espíritu Santo. ¿Por qué creen que hay cristianos todavía que tienen resentimiento? ¡Wow! El Espíritu Santo es el número último. No es el primero. Hay cristianos que tienen un chorro de dudas, un montón de temor. Cristianos que dicen, yo no puedo hacerlo. Tienes la boca llena de razón. Tú no puedes hacerlo. Yo no puedo evangelizar. Estamos de acuerdo. Yo no puedo hablar esto. Yo no lo entiendo. Yo estoy de acuerdo contigo. Cuando el Espíritu Santo toma el control de la vida empieza a tener orden y empieza a tener un proyecto, un propósito. Nosotros necesitamos, aún nosotros mismos, de muchas veces nosotros vivimos con la sensación, hasta nosotros mismos necesitamos tener que perdonarnos para que nuestra vida descanse. De cosas que hicimos, de cosas que no quisimos hacer de pronto, pero que sin embargo las hicimos. Hermanos, una vida donde el Espíritu Santo nos dirige es una vida que está desordenada y vacía y aún sigue viviendo en tinieblas. No importa que lea Biblia, eso no es importante. Ahorita se los voy a demostrar, me están viendo feo, pero ahorita se los voy a demostrar. Entonces, es imprescindible tener la conciencia, no tan solo de que se tiene el Espíritu Santo, sino estar absolutamente dependientes de Él en nuestro diario vivir. El no estar conectados con el Espíritu Santo, el no estar llenos del Espíritu Santo hace que uno se vuelva incapaz de poder realizar cualquier cosa para agradar a Dios. En Juan capítulo número 16, versículo número 12, la palabra de Dios empieza a darle sentido. Este es un mensaje muy pequeño, pero es un mensaje que de pronto nos hace ver una realidad que el Señor Jesucristo está viendo, y está viendo la necesidad del Espíritu Santo, porque las palabras del corazón de los que estaban reunidos ahí fueron reveladas al Señor, diciéndole: Señor, no te entendimos nada, no sabemos nada, no tenemos ni pies ni cabeza, no tenemos rumbo. Juan 16, 12 dice la palabra de Dios, y el Señor está diciendo: aún tengo muchas cosas que deciros, pero ahora ¿qué?
No las puede sobrellevar. Hay alguien que falta en este rompecabezas. Hay alguien que falta en este proyecto. Hay alguien que ustedes necesitan para que puedan llevar las cosas. Hay alguien que de pronto ustedes no podrán apartarse de él para tener una vida que viva de acuerdo a lo que yo estoy proyectando. Entonces aún tengo muchas cosas que deciros, pero aún no la podré llevar. Pero cuando venga el Espíritu de verdad, Él os guiará a toda la verdad, porque no hablará por su propia cuenta, sino que hablará todo lo que oyere, y os hará saber las cosas que habrán de venir. Entonces, ve usted lo que dice Lucas 24:49. Lucas, aquí tenemos a alguien, es al Señor Jesús que está diciendo: yo tengo muchas cosas que decir, pero no las puede sobrellevar. El versículo 49 dice: he aquí, yo enviaré la promesa de mi Padre sobre vosotros, pero quedaos vosotros en la ciudad de Jerusalén hasta que seáis ¿qué? Investidos del poder de lo alto. Pero ¿cuál es ese poder? El poder del Espíritu Santo. Necesitamos tener en claro cuál es ese poder y qué poder es el que nosotros necesitamos para entender lo que Él dice y para poder sobrellevar lo que Él dice. Hermanos, por eso las religiones, cualquier religión es bien bonita, porque todas las religiones son bien fáciles, porque ahí no hay que morir a la carne, de ninguna manera. Y entre más egos se levanten, uno se siente mucho más afortunado. ¿Se acuerdan de aquella gente que antes se decían que eran los mayordomos del pueblo? Hasta de cierta manera ganaban cierto tipo de reputación, y el que era mayordomo un año quería ser mayordomo al otro año porque tenía cierta reputación, engordaba el buey para darle de comer al pueblo en el día del demonio, ¿verdad? No va a decir santo. Y era el hombre que estaba sobre el hombre popular. ¿Quién fue el mayordomo que hoy hizo hasta atole de arroz? Pero en la palabra de Dios, la carne es la que debe de morir. Y es aquí donde, cuando uno está viviendo una vida de verdad sobrenatural, una vida de primer nivel, es donde de pronto nuestro entendimiento no nos da, porque queremos entenderlo como dice uno o como uno piensa. Pero dice la palabra de Dios: aquí yo enviaré la promesa de mi Padre sobre vosotros, pero quedaos vosotros en la ciudad de Jerusalén hasta que seáis investidos del poder de lo alto. Haga dinámica nuestra vida, y esto solo se hará por la participación deliberada del Espíritu Santo. Nosotros necesitamos al Espíritu Santo, necesitamos permitir que el Espíritu Santo revele lo que la palabra de Dios tiene para nuestra vida. De otra manera, la vida seguirá siendo exactamente plana, exactamente sin un propósito, exactamente en incapacidad. Hoy necesitamos, hermanos, anhelar ser llenos del Espíritu Santo. Este fue lo que Pablo está diciendo: no os embriaguéis con vino en lo cual hay disolución. Y habíamos dicho que una persona que está embriagada, que está intoxicada con vino, no se puede esconder. Todo le da risa, o todo le da coraje. Hoy va caminando todo, pero como fumigado en la calle. A veces es valiente, a veces está chillón. Sacan las personalidades como son. Una persona que está llena del Espíritu Santo también no se puede esconder, no se puede callar. Todo el mundo conoce que esa persona tiene el testimonio del Espíritu Santo en su vida, y esa es una vida dinámica. No hay cristianos camaleones cuando el Espíritu Santo es la preeminencia. Entonces, nosotros necesitamos en todo momento pedirse llenos del Espíritu Santo. Ese es el deseo del apóstol Pablo, ese es el mismo deseo de Cristo Jesús. Es necesario dejar de confiar tanto en nuestras fuerzas, las cuales solo nos conducen a vivir vidas sin entendimiento pleno, y años estériles y sin fruto.
¿No dice la palabra de Dios? Así que por sus frutos, ¿qué? Hermanos, si nosotros tenemos frutos de rencor, si nosotros tenemos frutos de resentimiento, si nosotros tenemos frutos de duda, si nosotros tenemos frutos de ira, ¿qué tipo de frutos son esos? Así que el árbol bueno no puede dar ¿qué? Necesitamos la preeminencia del Espíritu Santo en una congregación como esta. Y si esta congregación le ha de dar la vuelta a muchas cosas, lo vamos a hacer. Necesitamos pedir en nuestras vidas que seamos llenos del Espíritu Santo todos los días. Procurar que nuestra vida esté en el control del Espíritu Santo. De otra manera, no hay poder. De otra manera, no hay testimonio. Era necesario que el Espíritu Santo viniera y obrara en el escenario de nuestras vidas. El Evangelio de Marcos, y aquí es donde voy a decirles todo lo que de pronto, hermanos, parece que Marcos desnuda a todos los apóstoles, de manera que le da la razón a Cristo Jesús en el momento en que está diciendo: tengo muchas cosas que decirles, pero de pronto no las pueden entender. El Evangelio de Marcos contiene una pregunta impresionantemente trascendental en la vida. Cuando es entendida, mostrará el horizonte, hermanos, de una nueva realidad. ¿Cuál pregunta será esta pregunta tan importante que está en el Evangelio de Marcos? ¿Por qué menciona Marcos? Porque Marcos fue, después de que fue investido el Espíritu Santo y escribió este Evangelio, revela, escuchen bien, revela la realidad de ellos, como la nuestra, de que creemos en Jesús, andamos en Jesús, pero no conocemos a Jesús, sino hasta que el Espíritu Santo revela la verdadera realidad de Cristo. En Marcos capítulo número 8, versículo número 27, está la pregunta que hace el Señor Jesucristo. Marcos capítulo número 8, versículo 27. Dice la palabra de Dios, 27. Salieron Jesús y sus discípulos por las aldeas de Cesarea de Filipo, y en el camino preguntó a sus discípulos diciéndoles: ¿quién qué? Dicen los hombres. ¿Quién dicen los hombres? ¿Quién dicen los hombres que qué? ¿Que soy yo? Esa es la pregunta importante, hermanos. ¿Quién dicen los hombres que eres? ¿Sabes? Si el Espíritu Santo no ha revelado a nuestra propia vida, es por eso que nosotros de pronto no podríamos admirar a Jesús. Es por eso que de pronto no podríamos confiar en Jesús. Es por eso que de pronto no podríamos esperar en Jesús. Es por eso que de pronto tendríamos dudas de las cosas que prometió Jesús. Aquí Jesús está diciendo: ¿quién dice la gente que soy yo? Yo quisiera que viera usted todo el marco de Marcos, y de pronto se fuera al capítulo número 3, versículo número 21. Y vea usted la impresión de la gente. Marcos 3, 21 está diciendo: pero cuando lo oyeron los suyos, vinieron para prenderle, porque decían: está fuera de sí. ¿Quién decía que eran ellos? ¿Quién decían que era Jesús? Ellos decían que Jesús era un ¿qué? Que es una persona que está fuera de sí. Está loco. ¿Ese era Jesús? Versículo número 22. Pero los escribas que habían venido de Jerusalén decían que tenía ¿quién? ¡Wow! ¿Cómo es que un religioso no ve más allá de sus narices? Ni un solo religioso, desde los escribas y los fariseos hasta los religiosos de hoy, de los fariseos de hoy, metidos en las iglesias bautistas, no ven más allá de sus narices. Y miren ustedes, está diciendo, los religiosos, aquellos que conocían que Jesús iba a venir, iba a nacer en Belén, hoy están diciendo que está endemoniado. 6.3 de Marcos. Marcos 6.3. Dice la Biblia: ¿no es este quién? Era el carpintero.
¿Conocían a Jesús? No, no le conocían. Esta es la impresión de alguien que dice es el carpintero. Esa es una impresión bastante plana, bastante simple, bastante superficial. Es el carpintero. Versículo 14. Herodes oyó la fama de Jesús porque su nombre se había hecho notorio y dijo, Juan el Bautista, ¿a qué? ¿Era Juan el Bautista? Por supuesto que no. No era Juan el Bautista. Hermanos, cómo es tan interesante ver que no tan solo hoy es desconocido Jesús. En el tiempo antiguo Jesús fue desconocido. La palabra de Dios dice que Jesús estuvo en medio de ellos y ellos no conocieron el día de su visitación. ¿No les parece trágico? Hermanos, hoy está el Señor con nosotros acá en su palabra. Y de verdad, la gran mayoría de la gente no vive conforme a su palabra. La gente no siente pasión por las cosas de Dios. La gente no siente deseo. La gente no arde por el Espíritu Santo. La gente no se permite que el Espíritu Santo queme el pecado. No se permite que el Espíritu Santo nos libere de nuestros pecados. Solamente es un concepto. Mucha gente sabe, a unos buenos escritores hablan de Cristo, pero solamente de la forma literata. Y todo el mundo sabe de Cristo, pero desde el punto de vista, era el hijo del carpintero, era un endemoniado. Otros dijeron es un dragón, otros dijeron es un borracho, otros dijeron está fuera de sí. Es interesante ver cómo es más bien que hay alguien no que lo conoce, sino que lo reconoce. Y que lo reconoció está en Marcos capítulo número 1, versículo número 23. Dice el versículo número 23, pero había en las sinagogas, de la sinagoga de ellos, un hombre con espíritu inmundo que dio voces diciendo, ¿qué tienes con nosotros, Jesús Nazareno? ¿Has venido para destruirnos? Sé quién eres, te conozco, eres el Santo de Dios. El demonio reconociendo a Cristo, sí, lo reconoció porque el mismo Señor los echó fuera de allá del cielo. ¿No es cierto que se trajo una tercera parte, Satanás? Pues este es uno de ellos. 3:11. Los espíritus inmundos al verle se postraban delante de él. Mira la diferencia de un espíritu inmundo a un religioso infeliz. Un religioso está condenándolo, pero un espíritu inmundo es más honesto porque sabe lo terrible que es Dios. Hermanos, la religión no deja ver al hombre la realidad de Cristo en su vida. Ningún religioso puede ver a Dios en la realidad de lo que es. Necesitamos al Espíritu Santo. Los demonios están diciendo algo y daban voces diciendo, tú eres el Hijo de Dios. Marcos 5:7. Clamando a gran voz dijo, ¿qué tienes conmigo, Jesús, Hijo del Altísimo? Te conjuro por Dios que no me atormentes. Porque le decía, sal de este hombre, espíritu inmundo. Y le preguntó, ¿cómo te llamas? No es porque el Señor no supiese cómo se llamaba, sino porque era necesario que la gente oyera cómo una persona puede corromperse tanto. ¿Cómo se llamaba? Legión me llamo. Y una legión romana es de más de 6,000 soldados o 600 soldados. Se los voy a dejar de tarea. ¿A cuánto equivale una legión? Y se llamaba legión. Hermano Víctor, ¿no se acuerdan? 600. Imagínense ustedes cuántos demonios tenía este hombre. Y todos ellos coincidían en que ese era el Hijo de Dios. Lo conocían, lo reconocieron. Pero lo más trágico es que los que sabían, los encargados, los escribas, los fariseos, no conocieron a Cristo. Pero lo peor no es eso. Lo peor es esto.
los que más importaban, no le reconocieron. Hermanos, tener a Dios, tener a Cristo en nuestro corazón y que solamente forme parte de nuestro argot intelectual no es la mejor situación. En Marcos capítulo número 8, versículos del 15 hasta el 21, dice la palabra de Dios: vean la realidad de los apóstoles y vean cómo si es necesario que el Espíritu Santo verdaderamente obre en nuestras vidas. Dice la Biblia: y les mandó diciendo, mirad, guardaos de la levadura de los fariseos y de la levadura de Herodes. Y discutían entre sí diciendo, ¿es porque no trajimos pan? ¿Qué cabeza tan dura? ¿Es porque no trajimos pan? Si ustedes le pueden dar una vuelta a su hoja anterior, podemos ver en el capítulo número 8 que apenas le había hecho un milagro y había dado de comer a ¿cuántas personas? ¿Ustedes creen que esa migaja se le iba a atorar a Cristo? Había dado de comer a 4,000 personas. Y ahora y ahora los apóstoles cabezaduras sienten que eso es imposible y que está hablando de que es que no trajimos pan. Y entendiendo, Jesús les dijo, ¿qué discutís? ¿Por qué no tenéis pan? ¿No entendéis? ¿O cómo dice? ¿No entendéis? Ni comprendéis, aunque tenéis endurecido vuestro corazón. Hermanos, Cristo haciendo prodigios, Cristo dando señales, Cristo haciendo milagros en las narices de los apóstoles. Y ellos no sienten nada por él, no entienden nada de él. Lo siguen viendo, no sé de qué manera. Pero Cristo no es la realidad que debe de ser en la vida de los apóstoles. ¿Qué está diciendo? Dice la palabra de Dios. ¿Aún no entendéis? ¿Aún tenéis qué? Endurecido vuestro corazón. ¿Y qué le dicen? Tienen ojos y no ven. Tienen oídos y lo peor de todo, son como el pueblo en elecciones, no tienen memoria. Y estamos eligiendo a los mismos rateros. Se les olvidó todo. Apenas les había hecho 4,000 personas, solamente hombres, sin tener que contar a los niños y las mujeres. No entienden. No entienden. ¿Qué pasa de pronto cuando en el script de tu vida aparece un problema? Y de pronto empiezas a buscar todas las ayudas. ¿Y dónde queda Cristo? Cristo otra vez queda hasta el último. ¿Verdad que eso es común? Tenemos un gran problema en nuestras vidas y todo el mundo sabe, menos Cristo. Cuando nosotros hablamos con Él, porque Él lo sabe todo. Esto sigue siendo igual. ¿No os recordáis? ¿No os acordáis? Cuando Él partí con los 5 panes entre 5,000, ¿cuántas cestas llenas de pedazos recogiste? Y ellos dijeron 12. Versículo 21, y les dijo, ¿cómo aún no entendéis? Versículo 29 al 33, vámonos recio. 29 al 33. Salieron Jesús y sus discípulos por las aldeas de Cesarea, y en el camino le preguntaron a sus discípulos diciendo, ¿quiénes dicen que soy yo? Y respondieron unos Juan el Bautista, otros Elías, otros algunos de los profetas. Entonces les dijo, ¿y vosotros quién decís que soy yo? Respondiendo Pedro le dijo, tú eres el Cristo. Pero mira, cuántos versículos habían recién pasado y de pronto está tirando otra vez aquí el tepache. Vea usted lo que dice acá. Versículo número 33. Bueno, el 32. Esto les decía claramente. Entonces Pedro, tomándole aparte, comenzó a reconvenirle. Pero él, volviéndose, le dijo, mira a los discípulos, ¿cómo dice?
Mirando a los discípulos, reprendió a Pedro diciendo: quítate de delante de mí, ¿qué? Hermanos, de pronto somos tan espirituales, queremos hacer tantas cosas y de pronto ya estamos en la carne. ¿Cómo es de impresionante esto? Está aquí un hombre llamado Pedro que de pronto siente las cosas y de pronto, hermanos, el diablo está ocupando la carne del hombre. Queremos hacer cosas por Dios, pero que la carne lo ocupe el diablo. ¡Qué tragedia! ¿Necesitamos al Espíritu Santo en nuestras vidas? ¿Sí o no? ¿Lo necesitamos cada domingo? No, todos los días. Necesitamos tener la conciencia de que una iglesia que no está viviendo en el Espíritu Santo es una iglesia que está muerta. No importa cuánta palabra sepa, si no la vive, no sirve. Si hay una doctrina que sea muy dogmática, una doctrina muy sana, pero si no se explota esa doctrina, es palabra muerta. Cristo no era muy significante para ellos hasta que vino el Espíritu Santo. No sé, se los olvidó. Capítulo 9, versículos del 17 al 19, dice la palabra de Dios lo siguiente: y respondió uno de la multitud y dijo: maestro, traje a ti mi hijo que tiene un espíritu inmundo. Ustedes saben esta historia. Y no le pudieron echar los apóstoles hasta que vino Cristo y les dijo por cuál era el problema. Por la poca ¿qué? La poca fe. Como que ya me voy pareciendo a alguno de ellos, ¿verdad? 28 y 29. Cuando él entró en casa de sus discípulos, le preguntaron aparte: ¿por qué nosotros no pudimos echarle fuera? Y él les dijo: este género con nada puede salir, sino con ¿o qué? Con oración y ayuno. Luego entonces, versículo número del 30 al 32. Habiendo salido de allí, caminaron por Galilea y no quería que nadie lo supiese, porque enseñaba a sus discípulos y les decía: el Hijo del Hombre será entregado en manos de hombres y le matarán, pero después de muerto resucitará al tercer día. Pero ellos no entendían palabra. ¿Sabes cuánta gente ha escuchado que Cristo murió, fue sepultado y que resucitó y que da el perdón de la vida y no lo entienden? ¿Sabes cuánta gente hay? Esta verdad es tan común para todos que ha perdido el valor para muchos. Cristo no significa nada, no siente nada, no arde nada, no tiene interés de nada. ¿Están los apóstoles ahí? Pero ellos no entendían esta palabra y tenían miedo de preguntarle. Hermanos, cuando una persona, no importa en la iglesia bautista que se encuentre, si una persona no siente gratitud por lo que Cristo hizo en la cruz, es que no ha permitido que el Espíritu Santo le revele la gracia que Dios tuvo para él en su vida. Y cuando lo entienda, llorará. Bienaventurados los que lloran, dice la palabra. Y una persona no es que ande llorando por la calle: es que no pude salirme con mi capricho, es que no me hicieron caso. No, de esos llantos no. La gente que llore, que Dios quiere que llore, es la que ha entendido cómo era de horrible su pecado y que Cristo le perdonó. Ese es el llanto que Dios espera. Lo demás ni lo oye. ¿Qué más tenemos? 33 al 37. Ven ustedes, los apóstoles son una maravilla. Y llegó a Capernaum y cuando estuvo en casa les preguntó: ¿qué disputabas vosotros? ¿No salen de una y ya se metieron en otra? Mas ellos callaron, porque en el camino habían disputado entre sí quién había de ser ¿qué? El mayor, el importante, la chucha cuerera, el que más pino le traga. ¿Quién es el mayor? ¿Dónde está el Espíritu Santo ahí? Está en la carne. ¿Quién es el más importante? Santo Dios.
Mas ellos callaron porque en el camino habían disputado entre sí quién era el mayor. Entonces él se sentó y llamó a los 12 y les dijo: si alguno quiere ser el primero, será el postrero de todos y el servidor de todos. ¿Quién quiere? ¿Quién quiere servir? Ahí te la dejo entonces, dale tú. ¿Quién quiere servir sin creerse la gran cosa? ¿Quién quiere ser el que sirva? ¿No debería de ser ese nuestro anhelo, como dijo el Señor? El que no escatimó ser igual a Dios, sino que se despojó a sí mismo y se hizo hombre, se hizo igual al hombre, se hizo siervo del hombre. Y tomó a un niño, fíjense bien, y tomó a un niño y le puso en medio de ellos, y tomándole en los brazos le dijo: el que recibe en mi nombre, como esto, ¿verdad?, me recibe a mí, y el que a mí recibe, no me recibe a mí, sino al que, sino al que me envió. 38 y 39. Vaya, no se levantan de una cuando ya se metieron en otra. Juan le respondió diciendo: maestro, hemos visto a uno que en tu nombre echaba fuera demonios, pero él no nos sigue y se lo prohibimos porque no nos seguía. Pero Jesús le dijo: no se lo prohibáis, porque ninguno hay que haga milagro en mi nombre que luego pueda decir mal contra mí. Hermanos, ¿cómo era imposible? Muchas veces nosotros juzgamos, nosotros descalificamos, no somos dados a descalificar. Ay, yo sé que tiene de espiritual. Somos especiales. Y está haciendo obra aquel pobre infeliz palo chueco. Está trabajando duro porque le cree al Señor. Yo creo que este hombre era del que iba allá, se sentaba, escuchaba el mensaje del Señor, lo creía, lo recibía en su corazón y rápido lo iba a poner por obra, no perdía tiempo. Y se lo prohibimos, Señor, se lo prohibimos porque no es como nosotros, no anda como nosotros. Qué tragedia. El Señor le dijo: no se lo prohíban. Hermanos, no daban pie con bola. Ahí viene la otra. Capítulo número 10, versículo número del 13 al 16. Y le presentaban niños. Y le presentaban niños para que los tocase. Los discípulos reprendían a los que ¿qué? Los presentaban. Y otra vez, viéndolos, Jesús se indignó y les dijo: dejad que los niños vengan a mí y no se los impidáis. ¿Por qué? Dejen al maestro, porque va a estar agarrando un montón de chamacos mocosos. No lo interrumpan, tiene otras cosas más importantes que hacer. Nos va a hablar a nosotros. No agarraban nada. Ustedes creen, eso es una tragedia. Necesitamos al Espíritu Santo para dejar de ser criticón. Necesitamos al Espíritu Santo para dejar de fisgonear. Necesitamos al Espíritu Santo para poder servir con pasión. Necesitamos al Espíritu Santo para poder entender qué es lo que nos está queriendo decir. Necesitamos al Espíritu Santo en todo momento para poder reconocer al Señor Jesús. Por supuesto que sí. Versículo 28 al 30, otra tragedia. Dice la Biblia, Marcos 10, 28 al 30, dice así: entonces Pedro comenzó a decir: he aquí, ¿nosotros qué? Hemos dejado. ¿Y qué le está diciendo? Te estoy pasando la factura. Dejé a mi suegra. Y eso, hermano César, que usted dijera: yo dejé a mi suegra. He dejado todo. ¿Qué he dejado? ¿Qué voy a tener? ¿Qué voy a tener? ¿Sabes que hay muchos pastores que trabajan por lo que van a tener? Miren, pero no le gustó lo que les contestó. Respondió Jesús y le dijo: de cierto os digo que no hay ninguno que haya dejado casa, o hermanos, o hermanas, o padre, o madre, o mujer, o hijos, o tierras por causa de mí y del Evangelio, no reciba 100 veces más ahora
en este tiempo, casas, hermanos, hermanas, madres, hijos, tierras, con persecuciones, y en el siglo venidero, la vida eterna. Hermanos, nosotros hay muchas cosas que no vemos. Y cualquier cosa que hacemos por Dios le queremos facturar, pero ya, que nos pague. Cualquier cosa que hacemos por un hermano, rápido, Señor, clic, caja la factura. Pagámela. Santo Dios, necesitamos al Espíritu Santo obrando en nuestras vidas. 32 al 41. Iban por el camino subiendo a Jerusalén y Jesús iba adelante y ellos se asombraron y le seguían con miedo. Entonces, volviéndose a tomar a los 12 aparte, les comenzó a decir las cosas que habían de acontecer. He aquí, subimos a Jerusalén y el Hijo del Hombre será entregado a los principales sacerdotes, a los escribas, y le condenarán a muerte y le entregarán a los gentiles y le escarnecerán, le azotarán, le escupirán en él y le matarán, mas al tercer día resucitará. Escuchen bien. Entonces Jacobo y Juan, hijos de Zebedeo, se le acercaron diciendo: Maestro, querríamos que nos hagas lo que pidiéramos. Él les dijo: sí, ¿qué quieres que os haga? Ellos le dijeron: concédenos que en tu gloria nos sentemos el uno a tu derecha y el otro a tu izquierda. Les está hablando de lo importante y ellos están en lo suyo. ¿Cómo es que Dios desnuda la personalidad de cada uno de nosotros en las actitudes de los 12 que traía? ¿No creen que a Cristo se le debe haber partido el corazón una y otra vez viendo que no entendían? No les carburaba, no les subía el agua al tinaco. Ellos dijeron: podemos. Pero vamos a ver, ya terminamos casi. Si usted ya se quiere ir, no me está entendiendo nada, Del 14 al capítulo 14, versículo de 27 al 31. Entonces Jesús les dijo: todos os escandalizarán de mí esta noche. ¿No les ha pasado que uno dice: yo soy más cristiano que todos? Bueno, entonces les dijo: todos se escandalizarán de mí esta noche, porque escrito está: heriré al pastor y las ovejas serán dispersadas. Pero después de que haya resucitado, iré delante de vosotros a Galilea. Entonces Pedro le dijo: aunque todos se escandalicen, yo no. Y le dijo Jesús: de cierto te digo que tú hoy, esta noche, antes que haya cantado 2 veces, me negarás 3 veces. Mas él con mayor insistencia decía: si me fuera necesario morir contigo, no te negaré. También todos decían lo mismo. Muchas veces uno en la iglesia es el mejor cristiano, pero cuando está aparte es otra cosa. Y esto no debe ser. Y esto, por eso el Señor dijo: tengo muchas cosas que decirle, pero ¿cómo se las digo? ¿Cómo se las digo? No son capaces de llevar esto todavía. Pero cuando vino el Espíritu Santo sobre ellos, hermanos, quiero decirles algo bien importante. Cuando vino el Espíritu Santo, recibieron el poder del Espíritu Santo. Quiero decirle que ninguno de ellos paró de hablar del Evangelio y ninguno de ellos fue anonadado. Todos hablaron con denuedo, todos hablaron con pasión. Solamente la muerte los paró. Esto es cuando vino el Espíritu Santo. Una iglesia sin Espíritu Santo, solamente de nombre, no sirve, no trasciende. Y nosotros necesitamos que esta iglesia trascienda. Y si esta iglesia en este año debe crecer el doble, parece que es una locura, yo lo creo. Yo lo creo. Y necesitamos cada día gente que tenga el poder del Espíritu Santo en su vida y que el Espíritu Santo esté en el número 1. Y que nosotros tengamos la plena conciencia de no apagar el Espíritu Santo, de no contristar al Espíritu Santo, de no tener arrinconado al Espíritu Santo.
en la bodega de nuestras super verdades bíblicas que de pronto no tienen poder en nuestras vidas. No se vale, no se debe. Cuando el Espíritu Santo vino, el apóstol Pedro, el que de pronto, cuando cantó el gallo, se comportó como gallina. En Hechos capítulo número 2, versículo número 41, ahora es un gallazo. Ahora en Hechos capítulo número 2, versículo número 41, dice la palabra de Dios. Voy a leer, no creo que ya les surja mucho irse. Voy a leer desde el 36. Sepa pues ciertísimamente toda la casa de Israel que este Jesús a quien vosotros crucificasteis le ha hecho Señor y Cristo. Al oír esto, se compungieron de corazón y dijeron a Pedro y a los otros apóstoles: varones, hermanos, ¿qué haremos? Pedro les dijo: arrepentíos y bautícense cada uno de vosotros en el nombre de Jesús para perdón de pecados y recibiréis el don del Espíritu Santo. Porque para vosotros es la promesa. Nuestro Dios llamare. Y con otras muchas palabras testificaba y les exhortaba diciendo: sed salvos de esta perversa generación. Así que los que recibieron su palabra fueron bautizados y se añadieron aquel día, ¿como cuántas? 3,000 personas. Cuando hoy una persona que evangeliza nunca debe de ir confiada en lo que sabe de Biblia. Nunca debe de ir confiada en sus experiencias. Nunca jamás debe de ir confiada en su habilidad teológica, de ninguna manera. Porque es el Espíritu Santo el que convence. Porque es el Espíritu Santo el que toca el corazón del hombre. Y dice la palabra de Dios. Ya no está un Pedro diciendo: sí, Señor, yo me muero. Sí, Señor, yo no te voy a negar. No, ahora está hablando y el Espíritu Santo tocó a 3,000 personas. Y en el otro mensaje fueron 5,000 personas las que se convirtieron. Un pastor que viene a predicar en sus fuerzas no sirve. Un pastor que viene a predicar la palabra en el Espíritu Santo hará cosas grandes. Nosotros necesitamos que usted haga eso. ¿Nos parecemos a los apóstoles, sí o no? Muchas veces en nuestras vidas queremos hacer las cosas en nuestro propio entendimiento. Aun cuando hoy tenemos el poder del Espíritu Santo, parece que no existirá el poder del Espíritu Santo en nuestras vidas. La iglesia necesita tener plena conciencia del don que ha recibido y ponerse a disposición de Él. Y que nuestra guía sea el Espíritu Santo. Y que Él nos lleve a toda la palabra. Y que la palabra de Dios cobre la realidad que debe de ser en nuestras vidas. Entonces, las cosas van a ser diferentes. Entonces, trascenderemos. Entonces, cuando esto pase, hermanos, la gente sabrá que nosotros existimos aquí. Gracias a Dios. ¿Alguna pregunta? ¿Ni una pregunta? Que Dios les bendiga.